Pero todo esto sucedió en los 60 y los 70. El Dr. John von Neumann, generalmente considerado como el padre de la computadora moderna, supuestamente murió en la década del 50. ¿Había una tecnología capaz de estas hazañas por ese entonces? ¿Quién podría haber diseñado equipos y programas tan sofisticados? Era tecnología alienígena. Simplemente no teníamos la teoría, pero sí la experiencia técnica y la capacidad de construir los equipos para sus especificaciones. Nuestro gobierno venía trabajando con extraterrestres desde hace años. La teoría del campo unificado de Einstein fue un intento de demostrar que todas las fuerzas fundamentales podían mostrarse en un campo básico. Ha sido un sueño para los físicos durante gran parte del siglo XX, pero recientemente físicos de todo el mundo hallaron una teoría lo suficientemente loca como para cumplir los requisitos. Se llama la teoría de las supercuerdas y es demasiado compleja como para comprenderla. ¿Por qué traerla a colación? Solo porque es el concepto de un campo unificado que hace posibles cosas como el hiperespacio y el viaje en el tiempo. Y hay quienes creen que el gobierno no abandonó la investigación cuando cerró Montauk. No creo que se haya escrito aún el último capítulo de Montauk. Cuando estuve en 1992, vi evidencias de que la base ha sido reactivada. Se colocaron en las subestaciones eléctricas nuevos tendidos de cable y transformadores de electricidad. Y la torre del radar, que estaba abierta de par en par, ahora tiene una puerta de acero con doble candado. Y hallamos otras evidencias que muestran que la base estaba siendo reactivada. Existían nuevas entradas al subsuelo con puertas especiales entrelazadas. En los últimos 15 años descubrí que fui criado esencialmente por el gobierno. Quizá debería decir por padres designados por el gobierno. Y quiero decir que hay mucho más en estos proyectos de lo que nadie se preocupa en pensar. Es difícil de explicar. Me resulta hasta difícil comprender y lo vivo. Tengo recuerdos muy claros de varias líneas de tiempo distintas. Por ejemplo, fui mecánico de aviación y trabajaba en motores de propulsión a chorro. Pero cuando traté de contactar a mis viejos camaradas de la Fuerza Aérea, gente con la que había trabajado y tenido vida social, ni siquiera me conocían. Recuerdo Montauk y creo que nunca se cerró realmente. Al Bielek es el único miembro sobreviviente del experimento rotulado de exitoso, aunque increíblemente trágico. Si Montauk fue cerrado en 1983, ¿el gobierno abandonó la investigación espacio-temporal? ¿O el fantasma del Eldridge regresó para asolarnos en el siglo XXI? Aún queda un gran vacío entre lo que sabemos y lo que quisiéramos saber. Que el laboratorio de Montauk existió no se discute. De hecho, sigue allí en la actualidad. El proyecto en sí mismo, no obstante, parece haber sido cerrado a mediados de los 80. ¿Podría haberse tratado de un ardid para reconstruir y actualizar las instalaciones? ¿Es posible que el proyecto Fénix, bajo otro disfraz y en otro lugar, continúe? El hiperespacio, el continuo flujo espacio-temporal y la paradoja del viaje en el tiempo son temas seriamente discutidos en círculos científicos clandestinos. ¿O siguen siendo materia de ciencia ficción? Puede estar seguro de que hay muchas investigaciones que tienen que ver con física cuántica, realidades paralelas e hiperespacio. Aquí no hablamos de largo, ancho, alto y tiempo. Hablamos de verdaderos marcos de referencia paralelos, realidades paralelas, dimensiones diferentes, universos diferentes para nosotros. Existen datos y teorías que sugieren que tenemos 21 realidades posibles o marcos de referencia envueltos en la existencia que conocemos. No hay nada más importante para los físicos cuánticos que estudiar cómo todos estos distintos marcos de referencia se interrelacionan entre sí. Pero, ¿esto no excede en mucho a la idea del radar o la invisibilidad óptica? ¿Fue el experimento Filadelfia un accidente de la ciencia o el medio a un fin? Luego Duncan y varios de los demás vieron al proyecto como algo nefasto y quisieron destruirlo. Pero el Dr. von Neumann, quien a propósito no falleció en los 50, quiso conservarlo. Él creía que era una valiosa herramienta de investigación que sería esencial para combatir las que creía eran amenazas serias para la seguridad de los Estados Unidos en el futuro. ¿Pero investigar qué? ¿Y a qué costo? ¿Sería posible que el Eldridge y su tripulación no fueran el único personal militar de los Estados Unidos en participar del experimento Filadelfia? Nuestro programa recientemente averiguó que los investigadores ahora creen que se lanzó otro experimento que utilizaba la misma tecnología
Pero en esa ocasión, en lugar de utilizar una nave de la Marina, los sujetos experimentales fueron aviones. Durante más de 40 años, la desaparición del vuelo 19 de la base aérea de Fort Lauderdale, a mediados de los 40, ha sido catalogada como otra de las anomalías del Triángulo de las Bermudas. Pero ahora un historiador alemán y periodista de investigación, Michael Pressinger, ha descubierto información nunca antes publicada en los Estados Unidos que sugieren una explicación distinta. Una de mis fuentes, que utiliza el apodo de Joe Smith, el cual sin duda no es su verdadero nombre, me brindó copias de documentos que cuentan una historia escalofriante. Luego de los desastrosos resultados con el Eldridge, la Marina decidió proceder con objetos mucho más pequeños. Su primer proyecto sería un intento de crear bancos de niebla donde un avión pudiera meterse luego de un ataque y desaparecer de la pista. El bombardero Grumman Avenger fue escogido para el primer experimento, al que se llamó vidrio candente. Pero cuando los equipos llegaron a la estación naval de Fort Lauderdale, que era donde tendría lugar el experimento, se descubrió que eran demasiado grandes y no entraban en el nicho de los torpedos. Tendrían que ir en la parte trasera de la cabina, donde va el artillero. Eso significaba que cuando se reconfigurara el equipo y se pusiera a bordo del avión líder, un tripulante quedaría en tierra. Cuando el vuelo despegó el 4 de diciembre de 1945, el cabo Allen Costner no subió. Al menos eso quedó bien establecido. El vuelo debió proceder desde Fort Lauderdale a Chicken Shoals y de vuelta, y estaba yendo de regreso cuando el capitán Charles Taylor activó el vidrio candente. Según mi informante, en lugar de crear un banco de niebla, se abrió un mini agujero negro por delante de la formación. En segundos fueron expulsados del tiempo y de la dimensión, desvaneciéndose en una eternidad infinita. ¿Cuál podría haber sido el propósito de la continua investigación de la Marina? La guerra ya había terminado cuando el vuelo 19 desapareció. Es posible que el equipo nunca fuera diseñado para crear una barrera de camuflaje, sino algo mucho más sofisticado, algo que pudiera ayudar algún día en viajes interestelares. Para la persona común, todo esto podría sonar absurdo. Alguien dijo alguna vez que 3 personas pueden guardar un secreto si 2 de ellas están muertas. ¿Podría el gobierno haber tenido todo silenciado durante casi medio siglo? A menos que la Marina abra las puertas de las instalaciones de Montauk o den acceso a periodistas serios a todos los archivos de investigaciones de la Segunda Guerra Mundial, no parece haber un modo de corroborar las cartas de Carl Allen a Morris Jessup o las increíbles memorias de Al Bielek. Si las respuestas de los gobiernos pasados ante la cuestión de los ovnis nos sirven como antecedentes, podemos estar seguros de que nadie verá cómo es Montauk por dentro, ni revisará los archivos de la Marina a corto plazo. ¿Pero no existe una explicación más racional a todo esto? Regresemos por un momento a ese artículo en el periódico al que se refería Allen. Allí decía, varios oficiales de policía respondieron a un llamado de auxilio para ayudar a miembros de la patrulla de Marina en una riña de taberna cerca de los muelles militares. Se hallaron ante una sorpresa cuando al llegar al lugar lo encontraron vacío. La patrulla guardacostas había llegado primero y evacuó el lugar, pero no antes que 2 de los marinos involucrados en los incidentes hicieran un acto de desaparición. Se desvanecieron en el aire, aquí mismo, informó aterrada una de las camareras, y yo no había bebido, agregó. Pero existe otra versión de esta historia. Un hombre llamado Edward Dudgeon dice haber estado allí y dio una versión distinta. De hecho, él afirma haber sido uno de los 2 marinos que supuestamente habían desaparecido. Un par de marinos estaban jactándose de los nuevos equipos en su... y alguien les dijo que se callaran. Se inició una pelea y eso explicaría la desaparición de los marineros. Pero, ¿qué hay de la nave? Según una entrevista a Edward Dudgeon, él estaba en el Engram la noche del experimento. Este barco estaba al lado del Eldridge, que zarpó aquella noche a las 11, y estaba de regreso en el puerto de Filadelfia la mañana siguiente, lo que parece imposible. Pero si uno ve en el mapa, verá que buques mercantes demoran 2 días para hacer un viaje en donde evitan redes submarinas, minas y demás cosas. Pero la Marina utilizaba un canal por tierra, el canal Chesapeake-Delaware, como atajo. Dudgeon dice que el Eldridge hizo ese viaje en unas 6 horas. ¿Será este uno más de esos incidentes mundanos que se convierten en leyendas urbanas? ¿Carl Allen pudo haber imaginado todo?
Existen motivos para creer en la increíble historia de Al Bielek, y lo más importante, el gobierno utiliza a sus ciudadanos, particularmente militares, para probar nuevas tecnologías y especialmente nuevas armas. En septiembre del 77, durante un simulacro de armamento, se informó de la presencia de un ovni en Fort Benning, Georgia. No era la clase de avistamiento en el que la gente dice lo vimos hasta que desapareció. Si los informes son precisos, como creo que lo son, el ejército en Fort Benning, en realidad, fue a la guerra con una nave espacial extraterrestre. Acababa de llegar al puesto en el primer batallón en Fort Benning, Georgia, y me asignaron a la compañía Delta, al batallón 1 del primer regimiento de infantería. En la noche del martes, cerca de las 10:30, todas las luces del campo comenzaron a prenderse y apagarse casi como luces estroboscópicas. Esto era muy inusual, y Vázquez, junto con otros soldados, decidieron armarse. Todo el batallón estaba saliendo de la posición del primer batallón cuando vimos luces que venían de la ruta. Había un general, un artillero y un conductor en un jeep. Pensé que el problema era eléctrico, pero el general nos ordenó salir de la ruta por si acaso. Entonces fue cuando un reflector brillante se posó sobre nosotros desde atrás de los árboles. Creí que formaba parte de cierta clase de prueba militar, pero nunca había visto una cosa semejante. Toda la compañía Bravo corrió a campo traviesa y abrió fuego. Pero lo que daba contra los hombres no eran balas trazadoras, sino pequeñas bolillas de luz blanca. Yo disparaba en la línea de árboles y podía escuchar cómo mis balas daban contra algo, pero no surtía efecto. ¿A qué le disparaban aquella noche el soldado Vázquez, sus compañeros de la compañía Delta y el helicóptero? ¿Los atacaba una nave espacial extraterrestre? ¿O podía ser otra cosa? Envié al director de la CSETI un informe de lo sucedido en Fort Benning. Lo único que atinó a decir fue que podría haberse tratado de algún exótico sistema de defensa utilizado para control mental. Él creía que mi compañía estaba involucrada en alguna clase de pruebas de armas psicológicas. Recuerdos perdidos o alterados, viajes en el tiempo y batallas con enemigos misteriosos y desconocidos. ¿Seremos el blanco de alguna siniestra fuerza alienígena? ¿O simplemente somos utilizados como conejillos de indias en proyectos secretos diseñados por misteriosas entidades que creen saber qué es lo mejor para nosotros? ¿Y hacer en efecto alguna suerte de conspiración? Tal vez la pregunta que debamos hacernos es si puede salir algo bueno de todo esto.